Las startups de Silicon Valley están obsesionadas con agentes de IA que reemplazan humanos. Antonio Bustamante cree que esas startups están atacando el problema equivocado. Es que el problema no es reemplazar a la persona, el problema es lo que hay entre las personas. El problema es de sistema. Antonio es fundador y CEO de BEM, una plataforma de IA que ayuda a grandes empresas Fortune 500 a automatizar procesos con datos no estructurados. BEM ha levantado más de $4 millones de inversores como Anchor Capital y Garry Tan de Y Combinator. Antes fundó Silo, un software para cadena de suministro que levantó cerca de $300 millones entre deuda y capital. Su tesis va en contra del hype. La mayor ganancia de productividad no está en reemplazar humanos con agentes, sino en arreglar el sistema y procesos donde trabajan. Los operadores, ninguno de ellos siente que nosotros le estamos intentando reemplazar. Lo que ellos quieren es dejar de estar 8 horas diarias leyendo un PDF y metiéndolo en otro sistema. En este episodio, Antonio me explicó por qué decidió que BEM fuera una plataforma horizontal, por qué no hacer Forward Deploy Engineering, aunque eso signifique perder clientes en el corto plazo, y su visión del futuro. Cada vez más empresas van a construir su propio software, no escribiendo código, sino usando bloques modulares como Legos que se adapten a sus procesos. Mientras el mercado persigue agentes que reemplazan personas, Antonio está construyendo la infraestructura de inteligencia artificial que automatiza los sistemas donde trabajan. Y está funcionando. Ahora sí, vamos al episodio. Antonio, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias. Feliz de tenerte. ¿Cómo estás? Igualmente, no, muy bien. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Genial. Antonio, quiero empezar un poco por tu historia personal. Mientras estabas en el colegio, fundaste tu primer negocio de internet, startup, como lo queramos Sí. llamar. Lo divertido es que recibiste cartas de, ¿cómo se dice? Cease and desist o amenazas legales. ¿Qué estabas haciendo en el colegio Bueno, que una empresa se sintió amenazada? cuando yo me mudé a Ecuador, tenía ya 15 años, yo llevaba creando webs desde que tenía 7, 8 años. Okay. Lo cual era un poco raro y la realidad es que cuando yo tenía 5 años, mis padres vieron que yo básicamente rompía las computadoras de mi papá del trabajo. Y eso es, mi padre, en vez de enojarse, lo que dijo es, bueno, pues le vamos a conseguir su propia computadora para que pueda romper esa. Y empecé a un poco trastear en Internet cuando tenía 7, 8 años. En España Internet empezó en el año 97, 98 y empecé a hacer blogs cuando, yo no sé si la audiencia, yo quizás estoy ya viejo, pero realmente todo el tema del boom del Web 2.0 empezó en torno al 2003, 2004 y ahí fue donde todos los blogs y los sindicatos de blogs se convirtieron en un negocio gigantesco. Yeah. Y es un poco cuando empezó Gizmodo, cuando empezó GigaOM, cuando empezó Hipertextual, todas esas grandes agencias de blogs y Tecnorati, todos estos negocios, ¿no? Y eso fue como el Web 2.0 era. Entonces yo tenía 14, 15 años, decidí un poco unirme al tema y empecé a hacer blogs. Tuve 2 blogs, uno que se llamaba Sensei 21, que era un poco pues de tecnología general y de cultura y demás. Y luego creé uno que tuvo más éxito que se llamaba Tecnobot, que era un poco pues de tecnología, pero también lo utilizaba un poco como megáfono para frustraciones escolares. Y yo creo que ahí fue donde nos empezamos a meter en líos, porque nosotros éramos un grupito Estando en Ecuador, ya. Estando en Ecuador, yo me empecé a meter en líos y metí a mis amigos en líos. Porque éramos como un grupito de amigos, ¿no? En el colegio y un poco lo utilizábamos para expresar frustraciones. Una de las frustraciones fue que en el último año de colegio en Ecuador te hacen hacer una serie de trabajos de servicio comunitario, que me parece una idea fantástica, y la ONG con la que estábamos haciendo el servicio, mis amigos y yo pensábamos que aquello era pues un fraude.
Entonces, no lo definimos como fraude, publicamos un artículo donde básicamente explicamos que pensábamos que la estrategia de la ONG era completamente inválida, que pensábamos que era sobre todo de plantar árboles, los árboles ni eran endémicos de la zona donde se estaban plantando, ni el approach era el correcto, y yo creo que cabreamos a más de uno. Entonces nos mandaron alguna carta, la carta también le mandaron copia a la decana del instituto. Pero bueno, yo creo que era una época donde creo que en eso no hemos cambiado tanto como sociedad. Ahora la gente no utiliza blogs, utiliza X o Twitter Ujú. o LinkedIn para un poco lanzarnos como pullas entre Sí. nosotros y a ver quién consigue lanzar como ese ataque, ¿no? Que te da un poquito de clout. ¿Quién pica más al otro? Sí. ¿Quién pica más? Exacto. Y entonces nos metimos en algún lío, pero bueno, siempre digo que ese fue mi primer negocio realmente de Internet porque gané dinero. Es decir, yo tenía AdSense metido. Ujú. Lo más gracioso es que yo tenía 15 años, con lo cual técnicamente yo no podía inscribirme a nada de Ajá. AdSense. Entonces todo estaba a nombre de mi papá, mi papá y yo tenemos el mismo nombre. Entonces yo utilizaba un poco a mi padre como empresa pantalla de todas estas operaciones. Y jamás se me olvidará que cuando Google en aquella época te podía mandar cheques físicos de Sí, AdSense. recuerdo. Entonces me mandaron un cheque físico a mi dirección en Ecuador, que tardó 2 meses y medio en llegar. Y no sabíamos bien. Y yo fui al banco con ese cheque y dije como que y dije, bueno, no tenemos ni idea de qué hacer con esto. Esto es un cheque internacional. Creo que les tomó como un mes figure out cómo depositar $100. Era un cheque de $100. Y bueno, al final, bueno, yo me sentí súper realizado a pesar de que solo eran $100, porque dije, bueno, son mis primeros $100 ganados en Internet, ¿no? Ajá, ajá. ¿Qué tan grande fue ese blog? Bastante grande. Luego lo abandoné cuando entré en la universidad porque sencillamente no tenía el tiempo, Ujú. pero llegó a ser bastante grande, tenía unos cuantos millones de usuarios Wow. al mes. Que en esa época era prácticamente todo el tráfico de Internet. Era O muy sea, loco, como que, sí. porque el mercado era mucho más pequeño que lo que es hoy. Ujú. Hablemos de tu llegada a San Francisco. Después de vender tu primer startup en España, llegas a San Francisco. Sí, Eso fue hace, me dijiste, 12, 13 años, sí. que no era tan usual como lo es hoy. Hoy vemos mucho más gente hispana, al menos, llegar a San Francisco de España, de Latinoamérica. ¿Qué te atrajo a San Francisco en ese momento? Yo siempre estuve obsesionado con venir aquí a San Francisco y empezar mi empresa. Y esto empezó cuando yo tenía unos 12 años de edad, más o menos. Ujú. Yo ya era fanático de las computadoras, del software, había probado a hacer cositas por aquí y por allá. Y jamás me olvidaré de esto. Mi padre y yo paramos en una gasolinera en España. Ahí te suelen vender revistas y Ujú. demás. En aquella época había una revista llamada Ciberpaís, que dependía de un periódico bastante grande en España, que tenía una historia dentro de esa revista sobre Silicon Valley, startups, Stanford, como que todo el ecosistema, y los dos, tres españoles que había en aquella época, estamos hablando de 2001, 2002. Entonces yo siempre lo tuve como un reto. Lo intenté después de high school venir aquí. Yo ni tenía el dinero, ni tenía las notas, Ujú. no había ninguna posibilidad de scholarship. Me volví a Europa y cuando estaba terminando mi grado en Suecia, tuve la oportunidad de venir aquí como intern Ok. de otras empresas. Entonces, este programa ya no existe, desafortunadamente, se llama Jóvenes con Futuro. Ujú. Hay al menos, yo diría que entre 15 y 20 ingenieros españoles que han venido aquí con ese programa Ujú. y muchos de ellos han empezado empresas. De hecho, el CTO de Revenue Cat Oh, vino con tremendo. este programa y de hecho Miguel, creo que es. Miguel Ujú. vinimos a la vez. A mí lo que me atrajo es, yo tenía tres alternativas. Tenía una oferta de Deloitte para empezar como consultant de SAP, nada más graduarme En o España. en España, o que en aquella época estaba bastante bien pagado, considerando que el desempleo en España era del 50%, que era una locura, o podía venir unpaid a San Francisco a hacer MailChimp templates para un VC/design agency. Ujú. Entonces decidí un poco aventurarme y me vine para acá, A Hattery. a Hattery. Ujú. Ujú. Estuve en Hattery 9 meses hasta que we folded. Ujú. Y fue una experiencia increíble porque realmente, bueno, pues yo llegué, me dijeron, ponte a hacer MailChimp templates.
Y creo que poco a poco dieron cuenta, oh, este man puede programar y puede hacer apps y podemos ganar plata con las apps. Ujú, Entonces ahí fue donde metí un poco más en ingeniería, UX, diseño y demás. ujú, ujú. ¿Cómo hiciste con la visa? Bueno, la visa es una absoluta locura, ¿no? Yo empecé con un J1, es probablemente de los peores visados que puedes conseguir. Yo creo que tuve 2 o 3 J1s en a Pero mucha row. gente viene con J1, creo que más de lo que uno pensaría. Muchísima. En aquella época éramos muy pocos hispanos los que venían Ujú. al Bay Area. Sí es verdad que, a ver, sí es verdad que había, pero estábamos todos muy scattered. Hoy hay una gran cantidad de hispanos, de latinos, Sí, ya en Silicon Valley, más llegando. Creo que AI está haciendo que muchos estén viniendo sí, a trabajar en startups, en Big Tech, a montar sus propias startups. Ambos conocemos a Gadi, que está haciendo puentes. exacto. Si pudieras volver al momento en que llegaste por primera vez, ¿qué consejo te darías para aprovechar al máximo este lugar donde Sí, estamos, ¿no? yo creo que ser muy, muy abierto de mente. Creo que cuando yo llegué era una persona muy diferente. Ok. Yo tenía 22 años. Creo que era una persona mucho más cerrada. O sea, a ver, es curioso, ¿no? Yo me fui al otro lado del mundo, sacrifiqué estar con mi familia y estaba solo aquí realmente. Ujú, Creo que en muchas formas yo era como muy cerrado a algunas cosas. Creo que fue un shock cultural bastante fuerte venir a Estados Unidos. Mi advice sería que abran un poco su mente, que hagan networking, pero no networking. Creo que la gente piensa en networking como meterte en Luma y en Eventbrite y ver un poco a ver qué pescan. ujú. Yo me refiero realmente a crear meaningful connections, intentar hacer amigos. Es muy, muy difícil, pero yo creo que hacer amigos de verdad te puede abrir muchas puertas, no porque te enchufen en ningún lugar, sino porque te hace pensar un poco en los problemas de forma diferente. ¿Qué fue lo que más te chocó, considerando que vienes de España, de Ecuador? Es curioso porque cuando yo llegué sentía que era como un poco el capítulo de Bizarro Seinfeld, donde los personajes de Seinfeld se encuentran con copias de ellos que son como muy idénticos, pero completamente diferentes. Ujú, Y sentí que era muy parecido, es decir, en principio, habiendo vivido en Barcelona, en Madrid, en Ecuador, yo he viajado por todo el mundo con mis padres. Yo sentía que decía, bueno, San Francisco no es tan diferente en el nivel, un poco en la superficie, ¿no? Como que sentía que era muy parecido cuando ya fui conociendo a la gente, yo creo que es mitad cultura americana, cultura costa oeste y mitad el hecho de que vivimos en una ciudad. Aunque es una ciudad pequeña, ujú, sigue siendo un ambiente urbano. ujú. Entonces, creo que lo típico de las relaciones de crear amigos, de tus relaciones con tus vecinos, es muy diferente aquí de lo que es en España o en Latinoamérica. Quizás tienes que hacer mucho más Ok. esfuerzo. Hay más stranger danger. Y quizás es una limitación que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Ujú, Que me cuesta más crear conversaciones con desconocidos aquí de lo que hay en Ecuador o en España, donde yo me encuentro un mm, desconocido y le cuento mi vida. Entonces, qué interesante. es enteramente personal. Desde el punto de vista profesional, los españoles somos muy directos. Creo que eso a veces ha chocado un poco cuando yo he trabajado con gente en algunas empresas, Ujú, porque West Coast y San Francisco culture es como muy optimista mm. y si... Que quizás con Nueva York haría mejor fit, Sí. ¿no? Y yo he escuchado ese feedback de otros españoles que también, por ejemplo, han ido a trabajar en Latinoamérica y los latinos dicen, wow, ¿qué es Exacto, ese comentario, no? exacto. Y de hecho nos han dicho que somos un poco rude, un poco soeces, porque también Ujú. es verdad que decimos un montón de malas palabras. Entonces, creo que ese es el shock cultural que he visto más. Es curioso lo que dices. Yo creo que me considero una persona social o extrovertida, pero en San Francisco he tenido que redefinir qué significa ser Sí, eso, exacto. porque es un tipo de forma diferente de hacer relaciones. Y creo que para disfrutar realmente San Francisco he tenido que, como casi que reescribir en mi cabeza algunas cosas que traía de Perú, de Sí, México, sí. de lo que yo consideraba una buena amistad o una buena forma de conocer a alguien, ¿no? Y venir más con un vaso vacío, ¿no? En lugar de con una expectativa de cómo debería ser la ciudad. Igualmente, exacto. Yo creo que es exactamente el mismo tipo, el mismo país. Ahora, a nivel profesional. La cultura, yo creo que aquí hay una cultura de innovación y de
es un poco el pitch deck de la startup, ¿no? Es el problema, la solución y Ujú. nosotros somos la solución. Ujú. Yo creo que es un poco la mentalidad que, aunque suena un poco cliché, es la mentalidad que ha permitido que San Francisco hoy se sienta como el centro del mundo. Sí. Es esa mentalidad de que venga un chico de 22, 23 años recién graduado de la universidad y diga, hay un problema, esta es la solución, yo voy a crear esa solución. Y me parece que eso es muy único y es difícil de encontrar en otros lugares, pero bueno, yo Ujú. creo que está empezando a aparecer. A ese chico de 22 o 23 que se muda a San Francisco para emprender o para de repente trabajar como ingeniero en un startup Ujú, ujú. como BEM u otro, Sí, ¿qué le recomendarías? aprender lo máximo posible. Yo recuerdo, fíjate, te voy a contar una anécdota. Cuando estaba empezando aquí, Ujú. me encontré algunos obstáculos, ¿no? Ujú. Sentí que, por ejemplo, cuando yo estaba en Hattery, no estaba creando, no estaba realmente como que completando, sentía que no estaba llegando a todo lo que yo podía lograr profesionalmente. Me sentía realmente como que me estaba limitando. Ok. Y le mandé un email, yo no sé si te suena Héctor García, es un español que vive en Japón desde hace muchos años, ha creado un montón de blogs, está en tecnología, me parece, si no me equivoco, estaba en Digital Garage por muchos años. Y un poco le envié un email, en aquella época él era una persona muy famosa y yo no tenía ninguna expectativa de que me contestara. Y le envié un email un poco como, oye, necesito advice profesional. Y él lo que me dijo es, aguanta el chaparrón, trabaja muy, muy duro y aprende lo máximo posible. Y cuando tú sientas realmente que estás listo, y va a haber un día en el que digas, ahora siento que piloto tanto esto, que puedo crear mi propio negocio o puedo decidir ser el mejor individual contributor o el mejor manager. Entonces, mi advice a ese Ujú. perfil de chica o chico de estudiante que acaba de salir, que le están diciendo, vente a San Francisco, aquí hay Ujú. cosas interesantes, es evitar todo lo que sea estatus. Veo a mucha gente empezando YC companies solamente porque sus amigos es lo que hicieron y un poco Ujú. la expectativa es graduarte de MIT y empezar un YC. Ujú. Olvídate de eso, solo enfócate en aprender lo máximo posible. Mm, mm, Empezar una empresa por empezarla no tiene ningún valor y no tiene ningún sentido. Entonces, Ujú. y eso es un poco la cultura de empresa que tenemos en BEM. Es decir, Ujú. aprende lo máximo posible y si dentro de 2 años tú te quieres ir y sientes que has crecido tanto que quieres crear tu propia empresa y te sientes preparado, no hay mejor halago para esta empresa, para BEM, que un embajador de la empresa que ya ha salido de la empresa y se ha graduado. Hablando de status games, hablemos de AI. Ok, ok. Muy pocas veces tienes la chance de ver cómo opera una startup exitosa desde adentro. Pero hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, podrás ver cómo opera Alegra. Alegra es una empresa que creció de 300.000 a más de 1.5 millones de clientes en los últimos 4 años. Levantó más de 20 millones de dólares y opera en 8 países. Uno de sus secretos es su sistema operativo en Notion, que centraliza toda su operación y les permite enfrentar un desafío muy difícil: vender software a pymes en Latinoamérica. Hoy ese mismo sistema estará disponible para ti, pero solo por un tiempo limitado. Así que apúrate y descárgalo antes de que desaparezca. Ahora sí, volvamos al episodio. Y creo que lo interesante, ya has dado un poco un teaser, es que creo que tienes una mirada diferente a lo que se suele hablar en AI en Silicon Valley. Hoy se habla mucho de agentes. Sí, Obviamente es la gran palabra, al menos este año. Hay startups que prometen que AI va a hacer todo lo que quieres, ¿no? O sea, atender a tus clientes, venderles, tomar datos, responder correos, etcétera. Y creo que tú no necesariamente estás al 100% de acuerdo con esa visión. ¿Por qué? justo me encontré con el fundador de Cadbury, me lo encontré en Second Street, estaba así con el scooter, me saludó, paró, dio una vuelta y me preguntó, ¿por qué odias los agents? Y yo, ¿qué? No, no, yo creo que hay un espacio en el mercado para AI agents. Ok. Creo que ese espacio de mercado es el mismo que el que tenía desktop software hace unos años. La analogía que yo hago es, si tú estás interesado en automatizar lo que hace una persona y quieres hacer que esa persona sea más eficiente y quieres crear un poco, pues,
una capa de asistencia para esa persona para que haga un mejor trabajo, me parece que el access pattern de un agente es muy interesante. Porque un agente es una metáfora, ¿no? La metáfora es, podemos crear algo que es Que antropomórfico. simula el que es- workflow de una persona. Exacto. Entonces, si tú lo que quieres es hacer que una persona, un único usuario, sea más inteligente o tome mejores decisiones o ejecute un software de forma más rápida, típico software que es extremadamente legacy, anticuado, me parece que es un patrón muy interesante. Ahora, el problema es cuando tú me dices, no, 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 es que yo te puedo conseguir mejores ventas, yo puedo crear una capa de automatización para tu negocio que está basada en agentes. Ahí es donde estoy en desacuerdo con el mercado. Ok, Y bueno, yo sé que el mercado está en desacuerdo conmigo. ok. ¿Nos das un ejemplo práctico de lo último que estás describiendo? Ahora han salido una generación de startups que es agentes para spreadsheets. Ujú. Fantástico. Me parece que, o sea, yo lo usaría. De nuevo, es interesante, es un agente encima de un desktop software. Incluso te podría decir agentes como lo que está haciendo Decagon, que Un es soporte. customer support, TBD, si customer support es un caso de uso que va a escalar a nivel de mercado. Hay frustraciones y yo creo que hay mucho nuance ahí de qué realmente necesita AI en customer support y qué es customer support crítico versus customer support. Ese formato sí crees que puede funcionar. Sí, me parece que el formato de agente como capa para darle más eficiencia a un single player, a una persona, me parece muy, muy Una apropiado. extensión del humano. Una extensión del humano, una asistencia. No creo que un agente vaya a reemplazar a un ser humano. Ujú. Y ahí es donde también el mercado está en desacuerdo conmigo. Yo no creo, hemos pasado muy rápido de tener software terrible a tener AI y de repente decir, no, no, es que no vamos a reemplazar y hacer mejor el software, vamos a reemplazar al ser humano. Cuando Al realmente software a la vez. creo que toda empresa que ha intentado reemplazar a sus empleados con agentes y echar a un montón de humanos ha fallado. Lo que pasa es que el announcement de layoff es mucho más loud que el rehire. Ujú, El announcement de layoff está en Forbes, el rehire no está en Forbes. ujú. Eso creo que es una parte. Donde yo estoy en desacuerdo con el formato de agente es a nivel de infraestructura. Es Ok. decir, si tú tienes, por ejemplo, una empresa que quiere realmente automatizar un proceso de negocio donde están cientos de personas involucradas y múltiples equipos, estamos hablando de gobierno, banca, seguros, eso requiere de infraestructura, que es un poco Ujú. el enfoque que nosotros tenemos con BEM. Ahora, tú podrías decir, bueno, es que es un tipo de agente O múltiples agentes. o múltiples agentes. Sure, creo que ahí hay una semántica y hay mucho nuance, pero creo que realmente la diferenciación es las empresas que están intentando crear esta metáfora de ser humano superhumano que va a solucionar todos los problemas de tu empresa a nivel de empresa. Ujú. Y yo creo que el primero que está fallando son los agentes de ventas. Es decir, la mayor parte de startups de agentes de ventas, que son AI SDRs, AI, están fallando. Y se Ujú. sabe que están fallando porque además los pilotos están fallando. Bueno, te voy a dar un ejemplo. De nuevo hay que ser open-minded. Nosotros, nuestra función de ventas ha crecido mucho Ujú. y hemos explorado AI agents para contratarlos. Y yo he ido a estas empresas y les he dicho, mira, este es nuestro budget, nosotros encantados de la vida de utilizarlo, pero lo tenemos que probar primero. Ujú. Creo que solamente hay una o dos de las 10 que hemos explorado que está dispuesta a que nosotros lo probemos, aunque sea por una semana, antes de commit a un annual commitment. Y ahí es donde empiezo a entender, ok, esto puede que sea un poquito House of Cards, Ujú. donde tú acumulas un montón de yearly contracts sin opt-outs, tu revenue se multiplica por 100, le puedes decir al mercado que tu agente de ventas está reemplazando equipos enteros de ventas, pero la verdad tiene mucho peso y el problema va a ser en renewals. Y esos renewals van a ocurrir. Hagamos doble clic. Cuando hablas de esta idea de infraestructura y este ejemplo de ventas, ¿qué es lo que falla? Que no permite que un agente pueda reemplazar procesos complejos o hacer ventas, como estás contando. Sí, si tú vas a cualquier empresa hoy en día, hablemos de, por ejemplo, grandes corporaciones tipo Ujú. Fortune 500,
La mayor parte de procesos críticos están definidos de una de dos formas. Una con Business Process Modeling, que es un arte que se creó en los años 70-80, o SOPs. Y los SOPs son los Standard Operating Procedures. Pocas empresas llegan al nivel de empresa pública sin tener una buena colección de procesos definidos con múltiples stakeholders, con múltiples equipos, recursos, condiciones y demás. El problema de intentar crear una serie de parches, los llamo yo, donde tienes agentes que van reemplazando a los humanos, porque si estamos partiendo de la metáfora del agente, significa que voy a reemplazar lo que hace una persona. Nuestra tesis de mercado es que el problema no es reemplazar a la persona, el problema es lo que hay entre las personas. El problema es la falta de acceso a datos. El problema es que si yo como persona ahora mismo estoy recibiendo pedidos, tengo que leerlos uno por uno y además tengo que comunicárselos a otro equipo y tengo que copiar al de contabilidad y además mandarlo a nuestro Salesforce. Eso no es, el problema no es humano, el problema es de sistema. De sistema, ajá. Entonces, nuestra tesis es que la mejor forma de automatizar esos procesos es crear una capa de infraestructura que lee los datos, se los Una muestra. goma, ¿no? Como Sí. un glue. Es el glue entre las personas y no reemplazar a las personas. Creo que en el momento en el que tú empiezas a Que también podría ser el glue entre los agentes, eventualmente. Sí, si consideras que un En algunos agente... casos, ¿no? Sí, si tú consideras que un agente logre hacer todo lo que un humano tiene que hacer en ese proceso, sí. O para un equipo de, en todo caso, humanos y agentes. Sí. Y creo que lo interesante ahí es que nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que sí construyen agentes, pero ellos utilizan BEM para el procesado y la hidratación de datos y la comunicación de datos entre diferentes procesos. Entonces, nuestra tesis es que nuestro trabajo es mucho más valioso para el mercado si nos enfocamos en ese glue que tú describes que intentar reemplazar lo que hace un ser humano. También lo que nosotros hemos visto es que haciendo eso, hacemos que los humanos sean mucho más eficientes. Entonces ahora tienes humanos que pueden hacer 100 o 200% mucho más trabajo que lo que hacían antes, porque lo que hacían antes, bueno, hay un famoso essay de un economista que no me acuerdo ahora mismo el nombre, que es el título del essay es Bullshit Jobs. Y es un poco esta noción de que el mercado laboral ha sido creado con trabajos que no son necesarios y que la única razón por la que existen es porque los sistemas son un desastre. Entonces, nuestra tesis es, en vez de reemplazar a esas personas que podrían hacer dar mucho más valor a su empresa, vamos a reemplazar el glue entre esas personas y darles una muy buena plataforma de herramientas para que hagan un mejor trabajo. A mí me gusta la idea de Human APIs. Sí, sí, Muchos trabajos donde el humano es una API, ¿no? Conectando sistemas manualmente. exacto. Y lo más curioso de todo es que cuando nosotros hemos ido a empresas grandes y nos hemos sentado no con el CEO ni con el CTO, sino con los operadores, ninguno de ellos siente que nosotros le estamos intentando reemplazar. Hay muy poco proteccionismo laboral. Lo que ellos quieren es dejar de estar 8 horas diarias leyendo un PDF y metiéndolo en otro sistema. Cuando empezábamos, estabas describiendo cómo en Estados Unidos las empresas quieren comprar AI, quieren comprar agentes, ¿no? Están tirando, como dijiste, el FOMO budget, ¿no? Sí. O sea, presupuestos para probar ir a la luna con agentes de AI a ver si reemplazas a la mitad de mi equipo de ventas. Entonces, con esta tesis, de cierta forma, está yendo en contra de lo que la gente quiere crear, ¿no? Y cuando uno habla con compradores, pues quieren magia y de repente apretar un botón y que todo funcione. Sí. Los inversores también están creyendo Totalmente. o quieren creer esa gran visión de la AI. ¿Qué estás sacrificando al elegir esta tesis o este camino? Hasta hace poco, mucho. Es decir, a nosotros nos tomó... Les hace más difícil levantar capital, cerrar clientes. Todo. Realmente elegimos un camino con una opinión muy fuerte y una opinión en contra de lo que el mercado estaba diseñando, ¿no? Te doy un ejemplo. Levantar nuestro seed nos tomó casi 150 fondos. Nos costó mucho tiempo encontrar a un inversor que entendiera nuestra tesis de mercado y que estuviera dispuesto a apostar por nosotros. Pero digo hasta hace poco, porque las sites están cambiando en el mercado
Y todo empezó con un informe de MIT sobre los pilotos de AI. Y ese fue un poco como el clímax donde nosotros decíamos, es que nosotros ya nos estábamos dando cuenta de que, especialmente nosotros que tenemos, nuestro target es enterprise, cada vez que teníamos una conversación con alguien, una conversación de ventas con un comprador corporativo, sentíamos que había más y más desconfianza hacia el mercado. Y nos decían, y además me acuerdo, un Fortune 50, hablar con ellos y decir, no, es que nosotros ya hemos probado 10 de ustedes y ninguno funciona. Y esto lo escuché varias veces y llegué a pensar, esta approach de mercado donde tienes empresas un poco intentando capturar parte de ese FOMO budget, nos está afectando negativamente. Por la que Porque digo, mancha todo el mercado. mancha todo el mercado, afecta un poco la propuesta de valor. Eso reafirmó nuestra posición. Es decir, esa posición hasta hace poco nos dio bastantes quebraderos de cabeza, pero nosotros estábamos convencidos de que eventualmente el mercado iba a estar listo para una solución como la nuestra. Y efectivamente, desde hace unos 2 meses, hace poco salió el informe este de MIT sobre los pilotos que no llegan a nada. Poco antes fue cuando el mercado realmente empezó a darse cuenta de que ROI importa, de que los outcomes importan, y un poco nosotros hemos aprovechado ese wave y ha funcionado bastante bien. Y hemos crecido mucho desde que realmente ese informe salió, porque creo que nuestro approach de mercado empieza con el escepticismo. Es decir, empieza un poco haciendo el acknowledgement de que la mayor parte de gente viniendo va a tener un cierto escepticismo solamente porque somos una empresa de AI. Para empezar, no utilizamos ni siquiera las palabras AI cuando vendemos a un... ¿Cómo comunicas eso? O sea, creo que incluso vender a la gente es más fácil porque creo que visualmente es más fácil de comunicar Totalmente. versus la imagen o la idea del glue, como describes. Para mí es difícil imaginármelo, para quien nos escucha probablemente, al cliente incluso conociendo sus procesos debe ser difícil imaginárselo. La forma en la que la vendemos tiene 2 componentes. Una es la propuesta de valor. Nosotros no utilizamos la metáfora de la gente. Es cierto que una metáfora ayuda mucho. Y bueno, hay empresas que toman esa metáfora al extremo y le ponen nombres a sus agentes, que siempre es curioso ver las decisiones de los nombres y demás. La propuesta de valor empieza, nos metemos mucho en el caso de negocio. Es decir, cuando yo hago pitches a empresas grandes, intento entender extremadamente bien exactamente el problema que tienen. El problema que tienen generalmente no es desde el punto de vista técnico, es un problema muy humano, es un problema de tipo de negocio, tiene un outcome muy, muy claro. Todo el pitch que yo hago hasta el momento de implementación es un pitch a nivel de negocio, no es a nivel de tecnología. Si tú hablas con la mayor parte de nuestros clientes y les preguntas, ¿tú tienes un problema con datos no estructurados? Te dirían, no sé qué es eso, o no sé, quizás, pero ¿quién no tiene? Eso lo he escuchado mucho. ¿Quién no tiene problemas con datos de diferentes fuentes y no estructurados? Esa es una parte. La otra parte es la estructura de precio. Estábamos hablando antes del informe este de MIT, no sé si es 90 o 95% de los 95. pilotos no llegan a completarse o no llegan a convertirse en un contrato anual. Nosotros le dimos un poco la vuelta al script y dijimos, vale, ¿por qué existe el piloto? Porque nosotros también estábamos en el mismo tema de decir, no, empecemos un piloto, así funciona el piloto, estos son los outcomes. Y entonces preguntamos un poco, ok, ¿por qué existen los pilotos? El piloto existe porque el cliente no tiene suficiente prueba de valor como para comprometerse a un contrato anual. Y todo el esfuerzo de implementar una solución en una empresa grande más allá del precio. O sea, porque es el precio, pero aparte Sí. tiene un costo organizacional. Un coste organizacional, un coste... Pero generalmente, realmente lo que el comprador no quiere es lucir de forma estúpida a sus superiores cuando les tenga que decir, ¿sabes ese producto que pagamos como 300, 400 mil dólares y llevamos 6 meses intentando implementar? No funciona. No funciona. Nos hicimos esa pregunta y dijimos, ok, ¿qué tal si no existiera el concepto de piloto? ¿Qué tal si ese riesgo no existiera y estructuráramos nuestro producto, el onboarding, el sistema de precios, de forma que alguien pueda empezar a utilizar BEM sin un upfront commitment, sin pagar un precio anual y simplemente les cobráramos cuanto más lo usen? Y si les gusta y consiguen valor, lo usan más, y si no lo usan menos.
Y si llegan a un punto en el que realmente dependen de BEM como capa de infraestructura, entonces siempre están bienvenidos en entrar en un contrato anual, pero para entonces ellos ya han implementado el producto y ya entienden cómo funciona y a la gente le gusta. Y eso es lo que nos ha permitido crecer tanto en las últimas semanas. Es la mayor parte de nuestros potenciales clientes en el pipeline de ventas son empresas públicas, son empresas grandes. Risk management es un concepto muy importante para ellos. Entonces nosotros les dijimos, mira, ¿sabes qué? Si ustedes tienen un budget pequeño para experimentos, utilicen ese budget, les cobramos a final de mes por tantos API calls, cobramos por API call, y utilícenlo tanto como quieran ustedes. Y si alguna vez ustedes llegan a un punto en el que dicen, wow, realmente dependo de esto y cada API call me sale bastante caro porque lo uso mucho, entonces ahí sí, pues puedes hacer un commitment de un cierto allocation a nivel anual y ahí te bajan los unit economics. Ahí hay dos lados de la moneda, ¿no? Por un lado, rompemos un poco el patrón que se lleva siguiendo desde hace 10 años de recurring revenue y guaranteed recurring revenue que a los inversores les encanta tanto. Pero por el otro, creamos una estructura de incentivos donde si al cliente le gusta, lo paga y si no, deja de usarlo. Y si el día de mañana nosotros tenemos churn, pues es porque el producto no es lo suficientemente bueno. Y eso yo también necesito que mi equipo no se relaje. Es decir, si hay alguien que realmente deja de usar BEM, tiene que haber una buena razón. Y hay veces que puede ser una razón de, mira, nuestra estrategia de mercado o de empresa ha cambiado, entonces el producto ya no tiene mucho sentido. Pero si es porque el producto no funciona o no cumple las expectativas, entonces eso es culpa nuestra. Y sé que no te gusta que cortemos el episodio para poner un anuncio, y menos para pedirte que te suscribas. Pero hay un dato que no puedo ignorar. El 60% de los que escuchan Startupiable todas las semanas todavía no están suscritos. Lo peor es que muchos ni se dan cuenta. Y por eso tengo que repetirlo. No se trata solo de un número en YouTube o Spotify. Suscribirte es como invitarnos un café. A ti no te cuesta nada, pero para nosotros es lo que nos permite seguir trayendo estas conversaciones con los mejores emprendedores en Latinoamérica y el mundo. Si ya escuchaste una entrevista y te gustó, suscríbete ahora. Y a los que ya lo hicieron, gracias. Son ustedes los que hacen posible que Startupiable siga creciendo semana a semana. ¿Cómo cambia la operación diaria de una de estas empresas? Sé que tienen aseguradoras, empresas de logística, al implementar BEM. Hay dos ejemplos que yo uso bastante que son un poco diferentes el uno del otro. Uno de nuestros clientes es Fleetio, es una empresa de fleet management. Ellos crean software. Ahora hay una corriente de empresas que quieren, ya han creado SaaS o SaaS vertical y quieren que sea un poco AI native. Nosotros somos una solución para implementar ese tipo, embedir esa funcionalidad en tu producto, porque realmente la mayor parte de lo que tú haces en Vertical SaaS es meter datos y leer datos, y meter datos y leer datos. Entonces nosotros nos hemos convertido en una capa de automatización donde los usuarios de Fleetio pueden tomarle una foto a un documento o a una factura o a un extracto de mantenimiento de su vehículo, y BEM lo transforma en exactamente el formato de datos y se lo muestra al usuario, eliminando todo lo que es manual data entry y demás. Y no solamente eso, sino que Fleetio puede hacer un seguimiento muy detenido de cuál es la eficiencia que gana para sus usuarios. Entonces me parece que Fleetio, ellos mismos han hecho sus propias métricas, empezaron con 20-30%, ahora mismo creo que están entre el 50 y el 70% de eliminar manual data entry para sus usuarios utilizando BEM. Wow. Eso es más de parte de aplicación. Como parte de operaciones, tenemos un par de empresas que están en el sector de salud y de seguros, que por ejemplo procesan autorizaciones médicas o procesan claims de seguros. Eso es un caso más interno, pero esencialmente lo que nosotros les dijimos a ellos es, mira, tus expertos en claims son expertos en claims y cobran mucho más que el salario mínimo. No son gente que debería de estar todo el día tipeando en un sistema. Hemos eliminado eso. Entonces llegan todos los claims, BEM lee esos claims antes que la propia empresa, estructura los claims, los valida con sus datos internos y le muestra ya en su sistema a la persona en el seguro o en la empresa de salud
el extracto claramente validado, detenido, todo para que ellos tomen una decisión adecuada. Entonces, hombre, creo que es como muy nuanced, no es mágico. Right? No tienen mágico, no estoy vendiéndoles, oye, te voy a reemplazar a todo el equipo y ahora no vas a tener humanos ni nada. Estoy diciéndoles, mira, tú estabas pensando, y el ejemplo de esta empresa de seguro es, ellos estaban pensando en duplicar su equipo de claims de un año para otro para poder sostener el crecimiento que tenían como negocio. Ahora ya no tienen que hacerlo. Porque cada uno de sus humanos es mucho más eficiente y ese es realmente el objetivo. Mencionaste el reporte de MIT, del 95% de pilotos de inteligencia artificial en corporativos o enterprise Sí, fracasan, sobre todo en esas industrias pues, tradicionales, ¿no? Grandes, como aseguradoras, sí. como empresas de logística. ¿Por qué fracasan las implementaciones? Y a lo mejor, ¿qué subestiman la mayoría de emprendedores Sí. al querer vender e implementar inteligencia artificial en una gran empresa? La promesa es demasiado mágica. Ahora mismo la mayor parte de empresas de AI no pueden cumplir las promesas que están haciendo. Hay un tema de expectativas. Es un tema de expectativa. La expectativa es, te vendo un sistema que va a reemplazar a tus humanos y vas a cortar no sé cuántas cabezas en el equipo y vas a ahorrarte cientos de miles de dólares y además vas a incrementar revenue. Es una promesa muy alta. Muchas de las veces esa promesa se rompe en cuanto tú empiezas a implementar el sistema, porque sencillamente el software no cumple las expectativas que tiene. Esto no es un problema nuevo. El problema de Vertical SaaS con Implementation, esto lleva siendo un problema desde hace ya 5, 10, 15 años. El típico problema de empresa A te vende un software, lo intentas implementar y falla por todos los lados, eso lleva pasando desde hace décadas. Creo que la diferencia es que ahora las promesas son mucho más altas porque es más mágico todo. Esa es una parte. La otra parte es integración. La mayor parte de empresas que yo conozco personalmente haciendo agentes que funcionan y sistemas AI que funcionan de verdad, el problema número uno que ellos tienen no es hacer que su agente funcione y que pueda realmente ganar eficiencias para un ser humano o crear una capa de infraestructura. El problema es acceso a los datos y a los sistemas del enterprise al que le están vendiendo. Integración es un problema extremadamente difícil de resolver, especialmente si la promesa ya de por sí es bastante alta. En cuanto el cliente se da cuenta de que, oh, wow, como que tengo que cambiar sistemas que no han sido tocados desde hace 10, 15, 20 años, sistemas que quizás ni ellos han tocado y que tienen un outsourcing en India que es el que se encarga de Ni saben tocarlo. cómo funciona. Entonces, y realmente amigos fundadores míos que tienen empresas de agentes de AI, el problema número uno que tienen es integración de datos con el cliente. Y eso explica, de cierta forma, el approach, el enfoque consultivo del pues, el Forward Deploy Engineering y la necesidad de poner consultores, ingenieros, gente que integre esos sistemas, porque, como dice el cliente, ni siquiera sabe qué tiene. Sí, para empezar, nosotros no tenemos Forward Deployed Engineering y no lo vamos a tener nunca. Ok. Cuando tengamos algún tipo de consultoría, será más consultoría de negocio. Eso tiene ventajas y desventajas. Creo que la mayor desventaja es que hemos sacrificado revenue muy a corto plazo. Es decir, hay empresas que han podido crecer mucho, mucho más rápido que nosotros porque han tenido Forward Deployed Engineering. Creo Porque que le resuelves todo completo al cliente desde el inicio. básicamente le empaquetas el problema o la solución y se la das. El problema es que lo que tú estás vendiendo es trabajo humano. Eso es lo que vende Deloitte o lo que vende Accenture. Y muchas de estas startups no son Deloitte, no son Accenture. El multiple en el mercado de una empresa de consultoría no es el multiple de software de mercado de una startup. Y la principal razón, y yo creo que aquí hay un nuance, ¿no? Y es una cosa muy diferente traerte a un integration partner que ayude a conectar tu producto con los sistemas del cliente. Y otra muy diferente es mandarles un Forward Deployed Engineer y construir lo que haga falta para cerrar ese cliente. Eso pues es un queso gruyere, porque en el momento en el que tú te pongas a mantener todos esos sistemas, ya no no estás haciendo una plataforma, estás creando 15, 20, 25 plataformas que son completamente diferentes la una de la otra.
Si ahora tú quieres, por ejemplo, encontrar un nuevo canal de distribución y decir, mira, estamos creciendo tanto, queremos realmente multiplicar por 100 nuestra distribución. Vamos a venderle este agente a todos los Subways o McDonald's de Estados Unidos. Ahí es donde empiezan a haber problemas, porque el producto no es un producto, es 25 diferentes productos. Eh, Tú como fundador le has vendido a tus inversores que el premise de Forward Deployed Engineering es el famoso quote de Do Things That Don't Scale. El problema es que, bueno, si lo haces y hay muy poca gente que sepa hacer esto bien, tienes que ir poco a poco limando esas asperezas y creando productos que sean como más unificados. Entonces Ir sí, productizando la capa de servicio. exactamente. Y la mayor parte de empresas no lo hacen porque en el momento en el que tú cierras McDonald's y tienes una capa de servicio y esa capa de servicio funciona, tú dices, ok, otro agujero más, siguiente. Requiere de muchísima inversión. Eso es tech debt, es business debt. Entonces nosotros tomamos una Yo creo que decisión. es un core skill por su cuenta, ¿no? Es como una Sí. capacidad importante Bueno, requiere que hay que de desarrollarla, ¿no? análisis de proceso de Sí. negocio. Por eso hay empresas que se dedican solamente a eso. Exactamente. Ahora, ¿qué has desarrollado a nivel de producto o qué características tienen tus clientes o los casos de negocio que resuelves que no hacen necesario un modelo de Forward Deployed Engineer? Porque tus clientes también tienen parte de esos problemas de integración, de bases de datos, Totalmente. de sistemas que Pepito ya se fue hace 10 años y nadie sabe que nadie entiende cómo mantener ese sistema, pero está funcionando todavía. Y lo digo porque a mí lo que me pasa es cuando porque he conversado contigo, ¿no? Y tú tienes tu visión en contra de Forward Deployed Engineer, pero luego hablo con CIOs y digo, a ver, de empresas tradicionales grandes, y pienso, no hay forma que estos manes vayan a implementar AI por su cuenta. Necesitan ayuda. Entonces, Sí. hay un puente, hay un gap hay que construir para que realmente puedan aprovechar esta tecnología. Nosotros la diferenciación que hacemos es que BEM está construido como un montón de Legos. Ujú, Entonces, cuando nosotros vamos a un cliente, le mostramos, esto es como cuando compras el Millennium Falcon de Star Wars en ujú, formato Lego. Nosotros vamos y le mostramos la caja y le decimos, esto es lo que tú puedes hacer con los Legos. Y luego cuando tú abres la caja, tienes todos los Legos, pero están diseminados y tienes quizás una plataforma y un esqueleto. Nosotros les damos dos cosas, les damos el esqueleto y les damos los componentes, mm, pero no les construimos el proceso. Y nuestro trabajo, desde el punto de vista de negocio, es enseñarles cómo utilizar estos componentes, estos bloques de Lego, y conectarlos a sus sistemas, que generalmente es el principio y el final de cada proceso en BEM, y cómo conectar estos Legos y cómo configurarlos. Entonces hemos creado un sistema extremadamente de propósito general que mm. permite que esos bloques de Lego sean perfectamente configurables y que tú los puedas conectar a tus sistemas. Hay varias puntualizaciones. Una es que necesitamos que el cliente tenga cierto expertise tecnológico. Entonces necesitamos que haya al menos un IT manager o un ingeniero o un data engineer o alguien técnico en el lado del cliente para poder conectar un poco los edges del Ujú. producto y un poco asegurarse de que está en producción. Pero realmente la mayor parte de las veces lo que vemos es que el que empieza a utilizar BEM es un product manager o un operations manager o incluso diseñadores y luego necesitan como ese last mile de un ingeniero que conecte los sistemas. Pero esa es un poco nuestra filosofía. Yo no estoy en contra del modo de forward deployed, pero creo que si alguna vez lo hacemos, será forward deployed desde el punto de vista de negocio. Ujú. Es decir, embebir a alguien de nuestro equipo en la empresa destino y que esa persona tenga una habilidad de análisis de procesos donde diga, oh, wow, hay más oportunidades de negocio en esta empresa y más oportunidades para implementar AI. O sea, más como una herramienta para upsell y encontrar más casos de negocio, más que para implementar de -1 a, digamos, de 0 a 1, ¿no? Sí, y de hecho yo diría que 50% de nuestro crecimiento en revenue hoy en día viene de eso. Lo que pasa es que lo hacemos de forma informal porque no tenemos una subsidiaria o Ujú. un brazo de consultoría, pero si alguna vez decidimos crear un brazo de consultoría, será más del punto de vista de negocio. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así.
El podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. En estos 2 a 3 años, ¿qué ha cambiado más en la forma en que vendes e implementas BEM? Porque como estamos hablando, Totalmente. lo interesante de esto es que todavía todos estamos aprendiendo cómo se vende, cómo se implementa AI. Sí. ¿No? Cuando nosotros empezamos a vender BEM, íbamos a un cliente y le decíamos, yo no soy un vendedor, por cierto. Yo he sido diseñador, he sido ingeniero, he sido product manager, pero siempre he sido un poco el que está en la cueva aislado, sin hablar al cliente. Entonces, para mí fue un reto, realmente tuve que transformarme un poco y aprender muchísimo. Cuando yo empecé a vender BEM, la forma en la que yo le vendía a los clientes, el cliente me venía y me decía, oye, tengo un problema. Tengo un problema porque todos estos claims que me llegan son de diferentes formatos, ninguno de los software que utilizo me funciona. Y yo un poco lo que hacía era decía, tú tienes un problema de datos no estructurados, aquí está la API, buena suerte. Y eso fue un fracaso absoluto. O sea, realmente esa fue iteración número 1 de 37 de cómo vender BEM. No realmente, y esto era un poco en la época donde era más design partners y nuestros primeros clientes. Cerramos 1 o 2 clientes de esta forma, un poco por azar del destino, sinceramente, eso nos cayó. Dio la casualidad de que el cliente era muy técnico, entendía muy bien el producto, o sea, eran muchas casualidades. Hoy en día, como te digo, nuestra versión de nuestra estructura de precios, creo que estamos en versión 5 o 6. Nuestra propuesta de valor es mucho más cercana al caso de negocio. Entonces, cuando yo me reúno con una empresa, para el momento en el que me he reunido con ellos, yo ya he visto, si es una empresa pública, he visto sus public disclosures, me he leído sus prioridades en el sector público, entiendo muy bien, porque siempre hay algo de contexto y empiezo a tirar del hilo. Y empiezo a decir, ok, tú me comentaste que quieres automatizar tu función de finanzas. Esto es lo que yo he oído de tu último earnings call. ¿Es esto cierto? ¿Sí o no? Y entonces ellos empiezan, sí, pero esto es la parte externa, déjame que te comente un poco más. Y nos hemos metido muy, muy de lleno en el caso de negocio. Y así es como realmente hemos logrado crecer. Es verdad que toma un poquito más de tiempo. Nuestro sales life cycle para empresas grandes, estamos hablando de contratos de 300, 400 mil dólares, es largo, pero también hemos hecho pequeños arreglos y aquí y allá en el producto para que mientras hacemos eso, el equipo de ellos pueda probar el producto inmediatamente. Entonces un poco tenemos ese doble filo, ¿no? De PLG combinado con un Enterprise Sales. Exacto, y de hecho ya no hacemos distinción desde el punto de vista interno entre PLG y Enterprise. Queremos que todo el mundo se inscriba y lo pruebe. Y de hecho es un poco parecido al motion que utilizó Datadog, donde tú puedes inscribirte a Datadog y utilizarlo y empezar con 0 y terminar en miles de dólares al mes, que es como estamos nosotros hoy en día. Pero Datadog, una de las razones por las que crearon este motion es porque se dieron cuenta de que pueden cerrar negocio mucho más rápido si le dan acceso al del producto al equipo lo antes posible. Y eso es un poco como lo hacemos hoy en día. Algo que no hemos mencionado Sí. es que, pero creo que se entiende a través de lo que has contado, es que BEM es una plataforma muy horizontal. Sí. ¿No? Funciona para múltiples industrias, seguros, logística, y a la vez funciona también para múltiples casos de negocio, ¿no? Sí. Puede comprar un área de operaciones, un área de riesgos, no sé qué otras áreas más están utilizando BEM. Y pues eso trae sus propios retos, como nos has estado contando. Sí. Y lo curioso es que tú tienes una perspectiva muy interesante sobre la idea entre software vertical y horizontal. Sí. ¿No? Porque tu empresa anterior
Fue un vertical SaaS hecho y derecho, Súper ¿no? vertical. Enfocado en la cadena de suministro pues, de alimentos, ¿no? Sí, Y en los últimos 10 años, pues han habido, creo que el foco de la industria de startups, de venture capital, ha sido mucho hacia el software vertical. Hoy se habla mucho de vertical AI. Y sí, han habido pues casos como Toast, Procore, ¿no? Toast en restaurantes, Procore en sí. construcción. Y ganaron, o se atribuye un poco que ganan por la especialización en los procesos de una particular industria, que obviamente viene con pues, un mensaje más que resuena más con tu cliente, porque pues, le estás hablando a un nicho o un grupo de personas más específico, versus cuando uno entra a la web de BEM, pues es más amplio el mensaje, ¿no? Porque vas Totalmente. a industrias, ¿no? Em, ¿Por qué? ¿Por qué apostaste por una estrategia o un enfoque más horizontal versus uno vertical? Eh, es una muy buena pregunta y es quizás una de las primeras preguntas que nos hace un inversor y que nos han hecho desde hace 2 años. Silo, mi anterior empresa, era muy vertical, ¿no? Ujú. Como tú decías, era sector alimenticio, solamente granjas, distribuidores, importadores de comida. Em, yo creo que la visión y la misión de BEM como empresa se cumple mejor como empresa horizontal que como empresa vertical. Ok. Por varias razones. Uno, porque AI te permite como empresa automatizar de forma generalizada, de una forma mucho más eficiente que con software tradicional. Es decir, el enfoque entero, vamos a ver, el enfoque entero de Vertical SaaS, que es todo el hype de Vertical SaaS empezó hace, si no me equivoco, más o menos 10 años, un poquito más. Fue cuando realmente, si tú ves los charts de dólares invertidos por VCs en Ujú. Vertical SaaS, se empezaron a disparar. La premisa de Vertical SaaS es, oye, ha habido todas estas plataformas horizontales que han fallado y que no están sirviendo a sus clientes correctamente porque son horizontales. Y entonces tenías SAP, tenías Oracle. Creo que ahí hay un poquito de nuance y es que empresas como SAP y Oracle siguen siendo líderes en el mercado, por cierto, a pesar de toda la inversión en Vertical SaaS. Si tú vas a una empresa de mid-market o enterprise de cualquiera de los verticales donde estamos viendo tanta inversión, siguen utilizando NetSuite, siguen utilizando SAP, siguen utilizando todos estos. Y, sin embargo, lo que han hecho es utilizar un poquito. Mi impresión es más que Vertical SaaS ha tenido mucha adopción en SMB o en pymes Sí, y quizás mid-market dependiendo del tamaño. Pero to- para enterprise prácticamente no llegó. totalmente. Y eso es un comentario que yo le he hecho a algunos inversores diciendo, no, no, es que nosotros tenemos Vertical SaaS que está creciendo muchísimo. Y yo digo, sí, pero mira bien los cohorts de usuarios que están usando esto. Eh, yo creo que hubo un poco de confusión cuando empezamos la empresa, porque siento que algunas empresas de Vertical SaaS sentían que nosotros competíamos con ellos. Porque nosotros vendemos directamente, no solamente a empresas de software, sino a empresas muy verticalizadas que son operadores directos en la Ujú. industria. Y ellos lo vieron como que, no, pero si estás vendiendo directamente a empresas como Ryder, ¿cómo es posible que también estés vendiendo a empresas de software en logística? Y Ujú. es como, bueno, pero es que Ryder es un proveedor de logística, ¿no? Ryder es un proveedor de logística. Y mi explicación es, pero ¿tú has conseguido venderle a Ryder? Y decían, no, porque, well, necesitan 1000 historias. Y yo, great, esas 1000 historias son las que hacen que un producto preempaquetado de Vertical SaaS no sea el match ideal para una empresa enterprise. Ujú. Entonces, eso es una de las razones por las que nosotros pensamos que nuestra misión como empresa se cumple mejor como empresa horizontal. Ujú. Es que realmente no hay un caso de uso único para BEM en cada empresa, hay 100. Y siempre empezamos con uno, pero hay 100. La otra es que nosotros no automatizamos workflows que son específicos de vertical, sino que automatizamos lo que llamamos jobs to be done. Es decir, te voy a dar un ejemplo. Tenemos dos empresas hoy en día. Una es una empresa muy conocida de patentes y de royalties y demás, y la otra es de entretenimiento. Y las dos están haciendo exactamente lo mismo en BEM, que es automatizar su departamento de finanzas. Y ahí es donde los inversores me preguntan, entonces son una empresa de fintech. Yo no. Pero es que entonces ustedes son de entertainment. No.
Y ahí es donde está realmente es nosotros como una de nuestras misiones como empresa es convertirnos en la opción por defecto para automatizar procesos de negocio en una empresa grande. Pero es que esos procesos de negocio hay veces que son de finanzas, hay veces que son de procesos de pedidos transaccionales, de accounts payable, de accounts receivable. Entonces, ese es realmente el enfoque. Ahora, como dicen en inglés, it's not for the faint of heart. Ser una empresa, yo esto se lo digo a mi equipo todos los días, ser una empresa horizontal es algo que tenemos que ganarnos a pecho. Hay que ganárnoslo. Hasta ahora todavía no nos lo hemos ganado. Tiene una serie de desventajas. Para empezar, yo no puedo, estábamos hablando de podcast y de contenido, yo no puedo crear un podcast de contenido de las mejores empresas de seguros, de tal, porque no es nuestro target, nuestro target es el mercado entero, ¿no? Eso significa que el riesgo es más alto, sinceramente, es cierto, y incluso nuestros inversores nos lo han dicho, que la propuesta de BEM a nivel de mercado y de inversión es mayor riesgo, pero el upside es mucho mayor si lo logramos. Entonces, eso es un riesgo que yo como fundador estoy dispuesto a tomar. Es una decisión que yo he tomado. Nosotros nos consideramos una empresa de infraestructura, quizás no al nivel de, por ejemplo, Vercel o AWS, que es una capa de infraestructura extremadamente baja, pero seguimos considerándonos una capa de infraestructura. Creo que nuestro rol en el mercado es educar muy, muy bien al usuario en qué pueden hacer con BEM. Eso es algo que empresas verticalizadas no tienen que hacer porque la textura del producto es mucho más limitada y acotada, ¿no? Ahora, algo que hemos conversado los dos es el futuro digamos, de software vertical, ¿no? Porque creo que también es verdad que, así como BEM se enfoca en Enterprise, estamos viendo también soluciones más horizontales para incluso empresas pequeñas, Sí. ¿no? Y en un mundo de vibe coding, o en un mundo donde uno programa con inglés, pues a lo mejor una pyme también puede hacer software customizado a la forma que le gusta hacer con Excel y con Sheets y como sea. ¿Crees que vamos a un mundo donde más empresas hagan su propio software? Sí, y de hecho es nuestra tesis como, digamos, más importante de mercado y la razón más importante por la que BEM existe es porque nuestra apuesta es que más y más empresas van a crear su propio software. La diferencia es que nosotros pensamos que ese software no va a ser código, no va a ser lovable, no va a ser código directo, sino que va a ser una capa de abstracción por encima del código que es mucho más orientada a procesos de negocio. Los Legos, como le llamamos. Los Legos, exactamente. Y yo no estoy diciendo, por ejemplo, estaba hablando con el fundador de Anything, que me estaba explicando que hay realtors, por ejemplo, que crean apps con su tal. Totalmente, yo creo que hay un mercado muy válido para Lovable. Nosotros usamos Lovable y Replit para hacer demostraciones y hacer prototipos. Me parece muy, muy válido. Pero nuestra apuesta de mercado es crear una textura diferente de software para que más y más empresas hagan su propio software. Si eso es verdad, entonces el rol del software vertical cambia mucho. Y yo siento que hay algunas empresas de vertical SaaS que están sintiendo un poquito el pinch de decir, ok, si yo soy hablemos del caso de comida, porque es lo que yo pilotaba hace algunos años, si yo soy una empresa de comida y tú me estás diciendo que ahora hay una serie de Legos horizontales que pueden automatizar cosas que yo ya uso, porque yo uso QuickBooks y quizás uso Excel y tal, ¿por qué necesito yo un vertical SaaS? Especialmente si yo no puedo customizarlo y personalizarlo con mis necesidades. Entonces yo creo que va a haber una corriente, toda empresa de vertical SaaS que no se convierta en un sistema modular que permita cierto nivel de personalización, yo creo que va a sentirse exprimida por el mercado. Porque creo que al final, habiendo yo sido fundador de Vertical SaaS durante muchos años, esa premisa de que puedes alcanzar mucho más mercado porque eres una solución mucho más tailored, esa premisa ya se ha demostrado en muchas industrias que es falsa. Porque aunque tú puedes tener una industria que usan todos procesos parecidos, en el momento en el que tú empiezas a empujarte hacia arriba e ir un poquito más a enterprise, eso empieza a romperse. Porque tienen procesos muy únicos, cosas muy personalizadas.
Ujú. Empiezan a tener presupuestos para desarrollar sus propias soluciones. Yo creo que es un poco el rol, y esto es muy interesante y se habla muy poco de esto. Muchas de estas empresas, estamos hablando de empresas que ya están facturando entre 50 y 100 millones de dólares, empresas tradicionales, no empresas de software, tienen presupuesto para software y llevan años yendo a offshore empresas en India para que les hagan software personalizado. Y yo creo que ese es un mercado que vamos a desplazar muy rápido. Con una solución como BEM. Exactamente, una solución como BEM. Y yo creo que nuestra tesis de mercado es muy parecida, por ejemplo, a la tesis de mercado de Retool. Mm. Hacemos cosas muy diferentes, pero el lenguaje que utilizamos es muy parecido. Es crea tus propios productos, crea tu propio software. Ya no tienes que comprar algo empaquetado y tú adaptarte al software, sino al revés. Eso no es cierto para todas las empresas de SaaS vertical. Muchas empresas de SaaS vertical hoy en día están teniendo un éxito tremendo porque están volviéndose sistemas muy personalizables, muy modulares. Y eso es un poco cómo pensamos. Nuestra tesis de mercado y la razón por la que existimos es pensamos que dentro de 5 o 10 años no van a existir las empresas de software, porque toda empresa va a ser una empresa nativa de software, porque software va a ser algo intrínseco en el mercado. Y yo creo que ahí hay temas muy interesantes y había una analogía recientemente que decía, bueno, es que en Star Trek te venden un poco la idea de que ya no existen los programadores. Lo que hay es ingenieros y hay arquitectos que supervisan el software, pero no existen los programadores. No hay una línea de código en ninguna serie ni ninguna película de Star Trek. Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que el valor de software como desarrollador y como empresa va a cambiar mucho en los próximos 5 años. Y yo creo que eso es una oportunidad para todos en el Ujú. mercado. Me encanta la visión, pero a veces me suena tan optimista. Cuando veo empresas que no pueden ni mantener su propio IT hoy día? Bueno, creo que es un poco reemplazar, no sé si has escuchado el típico cliché de, no, es que la web no me la hizo mi sobrino. Ujú. Mi sobrino, que sabe un poquito de tech, es el que un poco nos montó el router y nos puso Wi-Fi y nos montó una web en Squarespace. Ese es el caso de uso. Ese mercado vale trillones de dólares. Y yo creo que es verdad que los sistemas de IT, bueno, yo he instalado manualmente routers y nuevas computadoras a nuestros usuarios en Silo. Ujú. He tenido usuarios que no habían usado nunca un mouse, por ejemplo, Wow. pero que se les daba fenomenalmente lanzarte emojis y utilizar TikTok. Se Ujú. saltaron como 20 años de historia de la computación, ¿no? Pero creo que a medida que AI se vaya mejorando, y no estoy hablando ni siquiera de los modelos, sino de la textura de AI, creo que va a ser mucho más fácil para alguien no técnico crear sus propios programas, su propia automatización de procesos. Quiero cerrar esta parte de AI con un tema que hablamos hace un rato, y es que, como dices, por un lado los agentes se tratan de optimizar por una función, ¿no? O por el trabajo de Ujú. una persona, ¿no? Sí, Ventas, customer support, etcétera. Y creo que luego hay empresas como BEM que lo que están tratando de hacer de cierta forma es, como decías, el crear la herramienta para automatizar el glue dentro de la organización. Entonces tu enfoque es más a la organización o a un área en particular, más que a una persona, el trabajo de una persona. sí, Pero creo que hay un supuesto detrás de eso, que es que la organización se mantiene. sí, ¿Cómo crees que una solución como BEM y las demás soluciones que van a salir en esta línea sí, van a afectar también cómo se forma la organización? No sé si me explico. totalmente. Porque no, la forma de la organización va a empezar a cambiar en el tiempo porque entran agentes, porque entran chicos universitarios que son AI native y de repente, siendo un humano, trabajan equivalente a 10 vendedores. Sí. Entonces, la misma organización de una empresa grande, de una enterprise, va a tener que ir rediseñándose o morfando, ¿no? Sí, no, totalmente. BEM tiene dos componentes. Uno es funciones, piezas de Lego Ujú. que automatizan cosas entre humanos o cosas que los humanos hacemos que no deberíamos hacer, como coger un PDF de 200 páginas y no leérnoslo y meterlo en un sistema. Y la otra cosa que ofrecemos es lo que llamamos un plano de control y supervisión. Y ahí es donde es curioso lo que mencionas, porque el equipo y yo pasamos mucho tiempo hablando de diseño organizacional.
Y yo creo que eso va a ser muy importante para empresas como las que servimos. Y es que el operador clásico, la persona administrativa, persona que trabaja en banca, en seguros, en empresas muy, muy grandes, va a dejar de ser un operador y se va a convertir en un supervisor, en un arquitecto. Y esa es un poco nuestra tesis desde el punto de vista de diseño de organizaciones, que en mi opinión no es muy diferente a la tesis de agentes, realmente, ¿no? Porque al final, un poco lo que tú le estás vendiendo con agentes a una empresa es, los agentes reemplazan a las personas, pero tú todavía necesitas managers. Y los managers un poco supervisan a los agentes. Quizás nuestra pequeña puntualización es que la forma en la que nosotros hemos diseñado estos bloques de Lego es que son completamente observables paso a paso y son muy auditables, porque sentimos que el supervisor por encima tiene que poder coger la lupa y mirar muy bien por qué ciertas decisiones se tomaron. Pero yo creo que la forma en la que pensamos en diseño organizacional, en el rol de las personas en O la sea, empresa. el panel de control es como un organigrama, de Exacto. cierta forma, Es exactamente. de funciones de AI, de procesos de AI. Es de procesos de AI. Ahora, creo que el tema económico a nivel de layoffs, el valor del trabajo humano, es un poquito sesgado hoy en día y estamos pensando como mercado demasiado en el tema de reducir gente en vez de decir, no, es que la economía no es un zero-sum game. Ujú. Es decir, ¿por qué no podemos crear toda la razón de nosotros de cómo existir de industria? Es crear valor añadido. Entonces, como concepto de valor añadido, mi apuesta de mercado no es que nuestros clientes despidan a su equipo. Y de hecho, ninguno de nuestros clientes ha pensado de esa forma. Ha pensado cómo hago más negocio con el equipo que ya tengo y cómo hago que mi gente tenga mucho más valor en mi organización porque hacen cosas de más valor. Y Ujú. eso es todo. Cuando yo escucho noticias de, no, es que hubo un layoff de 20.000 personas porque ahora AI puede automatizarlo, automáticamente escéptico. Ujú. Y yo creo que el valor realmente es, no, no, haz más revenue, genera más plata. No, no, ¿por qué pensar de forma defensiva? Sí. Como si las Si el personas... ROI de una inversión es positiva, lo que uno hace es maximiza la inversión, ¿no? Exactamente. Que es para sacarle más retorno, justamente. Tú ya tienes un equipo de gente que tiene todo el contexto de tu organización, que sabe, entiende el soft tissue de las relaciones entre las personas, porque no les pones en una posición donde lo que realmente hagan es supervisar la labor tediosa que ellos antes hacían en vez de hacerla y concentrarse en la parte humana, es decir, en todo lo que es esa parte interpersonal, en entender cuál es el caso de negocio, un poco elévales. Pero es que yo creo que eso va a pasar con los ingenieros de software también. Mm. Nuestros ingenieros hoy en día pasan mucho más tiempo diseñando features y hablando con nuestros clientes que programando. Entonces, yo creo que va a cambiar muchísimo la labor del ser humano en una organización. Va a ser de supervisión, de arquitectura, de diseño, de conexión humana y no tanto de, ok, me tengo que sentar 8 horas a meter spreadsheets en un programa. ¿Hay alguna pregunta para la que no tengas respuesta respecto de ese futuro de las organizaciones? ¿Alguna pregunta que todavía te estés haciendo y digas, no sé cómo se va a ver esto? Creo que la pregunta es cuánto va a durar esa transición. Mm. Porque, bueno, cada empresa es un mundo y es una cultura diferente. Creo que algo que le falta, hablando específicamente del mercado en Estados Unidos, pero yo creo que nos va a pasar en todo el mundo, es que no ha habido todavía una reconversión productiva a nivel de mercado. Mm. Y a mí eso me preocupa mucho porque así se crean las recesiones, realmente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto va a durar esa transición? ¿Esa transición va a durar 2 años, 5 años, 10, 20 o 30? ¿No? Quizás la analogía que yo diría es cuando se creó el coche, el Model T, hubo una reconversión productiva donde las decenas de miles de personas cuya vida dependía de conducir caballos Carruajes, y ¿no? carruajes tuvieron que mudarse a un método diferente y hubo a haber que una reconversión productiva. Lo más irónico es que tanto como en ese caso como en el actual, yo creo que se va a generar empleo, no se va a quitar, porque va a haber más oportunidades de negocio y más oportunidades para generar valor y más oportunidades para crecimiento económico mucho más acelerado. Pero yo creo que eso no es universal y mi gran pregunta es si las empresas realmente entienden eso.
Mm. Y definitivamente hay empresas que yo conozco que la entienden, que no están pensando en layoffs, están pensando en más cómo genero más revenue con el equipo que ya tengo, dándoles las herramientas adecuadas. Yo la analogía que uso mucho es, si nosotros hubiéramos pensado en parches cuando se creó el coche, no tendríamos coches hoy en día. Lo que tendríamos es un caballo con una especie como de armadura que un poco les hace que ir más rápido, ¿no? Mm. Y lo que hicimos fue cambiar la capa de infraestructura. Construimos carreteras, construimos coches, construimos... Y todas esas personas hicieron una reconversión productiva y empezaron a desarrollar una labor de supervisión del coche. Ujú. Eh, migra- Mecánicos, ¿no? Mecánicos. Entonces, mi gran pregunta es, eh, ¿eso cuánto va a durar? ¿Va a durar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años? Si son más de 5, pues quizás entramos en una recesión. Ujú. Si son menos de 5, pues quizás tenemos una oportunidad muy grande. Antonio, para ir cerrando, tengo algunas preguntas finales. Hace poco te convertiste en papá. Sí, Mientras construyes BEM, viajas constantemente, como estábamos hablando, te toca ir a conferencias eh, y bueno, y estar entre España, Ecuador, sí, San Francisco. Y hoy en Silicon Valley la narrativa dominante es la startup es tu vida, ¿no? El sí, 996, ¿no? sí. Trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. ¿Cómo decides tú qué proteger y qué sacrificar en esa etapa, ¿no? Porque a la vez nos dices que tienes una visión súper ambiciosa Sí, de una empresa horizontal, que puede ser donde el riesgo es alto, pero el upside es muy alto. sí. Nine and Six es muy interesante porque si estamos todos en esta industria intentando crear valor añadido y no estamos, por ejemplo, en una tejedora o haciendo una labor manual, ¿no? Que requiere horas y horas, me parece muy interesante que haya tantas empresas enfocadas en el número de horas que sus empleados pasan en la oficina. Yo ya he hecho 996, lo hice cuando estaba en Kite, por ejemplo. En Kite teníamos un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. No nos obligaban a venir los sábados, pero te tocaba trabajar desde casa los sábados. La empresa implosionó desde el punto de vista humano y pasamos de ser 10, 15 personas a ser 5 en 1 o 2 meses porque la gente se quemó. Ujú. Mi recomendación sería que es que a estos fundadores que están tan enfocados con 996, que se enfoquen en objetivos y que se enfoquen menos en las horas. Cuando yo hablo con mis empleados, les digo, mira, yo no quiero que tú estés aquí más tarde de las 6:30, 7, porque eso significa que tú no estuviste realmente comprometido y haciendo un buen trabajo el resto de horas. Yo quiero que tú vengas aquí, que estés tus 7, 8 horas, que des todo, que realmente estés concentrado, que no estés slacking, nada de estar, lo siento mucho, pero el típico rollo de tener una mesa de ping-pong en la oficina y jugar ping-pong, eso no es BEM. BEM es un lugar donde tú vienes, trabajas, diseñas, trabajas con clientes, estás esas 7, 8 horas o 4, Ujú. pero haces un muy, muy buen trabajo, un trabajo de calidad. Y luego te vas a tu casa y disfrutas con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad. Esa es la historia de BEM, esa es la cultura que yo quiero implementar y que hasta ahora está funcionando. La mayor parte de nuestros empleados tienen entre 10, 15, 20 años de experiencia y tienen familias, tienen amigos, tienen una vida más allá de las 5:30, de las 6 de la tarde, y estamos creciendo y está funcionando. Entonces, creo que requiere de contratar un perfil de empleado muy particular. Yo esto se lo digo a todo el mundo antes de firmar el offer letter. Yo les digo, este es un lugar donde yo no te voy a pedir que tú estés 12 horas al día y no te voy a pedir que trabajes los fines de semana, a menos que haya una razón muy auténtica, pero cuando tú estés aquí tienes que estar al máximo. Es un nivel de calidad, de comunicación con tus empleados. Necesito que estés muy bien organizado, necesito que diseñes muy bien. Entonces, la premisa de que tienes que sacrificar temas familiares, yo sinceramente no siento que tienes que sacrificar tanto. Yo he sacrificado durante años, por ejemplo, el estar, por ejemplo, cerca de mis padres que están en España, Ujú. porque me tuve que venir aquí para forjarme una carrera, ¿no? Pero siento que el mejor trabajo se hace cuando tú tienes una vida personal completa, Ujú. cuando tú puedes salir de tu trabajo y disfrutar de tus relaciones, de tus amigos, de tu pareja. No entiendo en qué momento volvimos a 50 años en el pasado y empezamos a pensar en el clock in, el clock out.
Yo me imagino estas startups, tengo amigos que trabajan en estas empresas y a mí me parece que eso del Slack, he escuchado mucho lo del Slack, de utilizarlo como el clock in, clock out, y decir good morning, good morning, good morning, good evening, good evening, good evening, y lo utilizan un poco, y el manager lo utiliza un poco para ver quién está checking in y quién está checking out. No sé, yo me enfocaría más en outcomes, me enfocaría en resultados, los timelines, la calidad del producto. A la vez se escucha mucho de esto, ¿no? Sí, ¿Cómo piensas acerca de, o sea, crees totalmente que no es necesario para construir algo grande? totalmente. Y me parece que no significa que no puedas construir algo grande haciendo esto, Ujú. pero me parece que realmente la razón por la que esto se ha convertido en un artefacto de comunicación es porque vivimos en una época del mercado donde hay mucho hype, hay mucha historia. Me parece que es un storytelling device. Ujú. Es como decirle a tus inversores, es que yo estoy comprometido solo con la empresa y solo con la empresa y esto es todo lo que hago y yo es todo lo que hago. Lo siento mucho, pero realmente la mayor parte de inversores maduros quieren que tú tengas una vida que no te quemes. Ujú. Em, yo creo que la razón por la que se ha convertido en esto es porque, bueno, esto empezó en China, lo del 996. Las startups chinas les gusta mucho hacer esto. Yo diría que si quieres retener talento, tienes que tener cuidado con eso, porque la gente se quema, y eso Ujú. yo lo he visto. Pero me parece que la principal razón no es resultados, es el mercado, es ponerlo en LinkedIn, ponerlo en X y poner la foto del colchón con la manta encima y decir, mira nuestro A intern. lo Elon. Sí, sí, exactamente, a lo Elon. Entonces, sí. Antonio, gracias Muchísimas gracias, Enzo. Me encantó este chat. a ti. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.